Bien, buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo, gracias por la invitación, José Luis. De veras, cuando supimos que tú eras parte de esta estructura y ibas a jugar en este partido, pues no la pensamos, pero conociéndote pudo más tu presencia, tu persona, tu honestidad, por decirlo de ese modo, tu historial, que lo demás. Entonces aquí estamos echándote la mano y vamos a salir juntos en este evento y en esta lucha que empezaste por acá. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaba Carpio, es Aldo Santana, soy exsecretario general del Sindicato de Académicos del Colegio de Bachilleres. El sindicato lo formamos en el 2005, en el 2006 tuvimos ya un evento de carácter de lucha en la calle, salimos a manifestarnos y un par de días de paros y todo para lograr que sentara a la Secretaría de Educación a firmar el contrato colectivo. Y de ahí para acá, puras broncas. O sea, ha sido una tras otra y tras otra y tras otra contra la Secretaría. Hay que arrebatarle todos los derechos de los trabajadores. Pareciera que estamos peleando contra Honda o contra la Euskadi, que eran patrones capitalistas. Pues igual, así están los directivos de la Secretaría de Educación en Jalisco y en el país, y está en ese esquema de trabajo, de lucha. Nosotros tenemos ya un tiempo que hemos avanzado en algunos beneficios para nuestros trabajadores. El año pasado tuvimos 13 compañeros despedidos, nos cerraron un centro de trabajo. Fíjense, el centro de trabajo estaba ubicado, la prepa o el servicio se estaba dando a los presos y a las presas, o sea, se les estaba ayudando a la rehabilitación. Como era un centro de trabajo que estaba funcionando muy bien, llevaba ya 5 años, pues generó un problema ahí de que supuestamente se vendían los espacios para que los muchachos presos pudieran estudiar, y empezaron a buscarle ruido al chicharrón, como luego dicen, y acusaron a varios de nuestros maestros de estar colaborando con ese tipo de acciones. Nosotros les pedimos información al respecto, que nos demostraran tal situación y procederíamos a actuar como sindicato. Nunca se nos demostró nada, al contrario, terminaron tomando una decisión de cerrar el centro de trabajo, que porque no había alumnos. Cuando teníamos alrededor de 60 mujeres en el área femenil, 60 alumnas y alrededor de 50 alumnos en el varonil, y era suficiente para trabajar esa formación. La intención ahí era otros intereses. Ahora se está dando prepa abierta, se tiene acuerdos con la mafia interna de los presos, y se venden los espacios para que quiera estudiar dentro de la penal y quiera tener la prepa. Eso le da puntos para poder alcanzar la libertad condicional y cuestiones de ese tipo. Pues ahora sí hay una serie de negocios en ese sentido. Nos quitaron a los profes, cerraron el centro de trabajo y nos corrieron a 15 maestros. Les estoy hablando de marzo del 2011. De los 15 maestros, 2 se arreglaron, firmaron su finiquito y se fueron. Y 13 se quedaron en la lucha. Desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, fue una lucha constante. Fueron marchas, fueron plantones, fueron toma de centros de trabajo, toma de instalaciones. Total, que no nos hacían caso, y en septiembre del 2011 nos plantamos frente a Casa Jalisco. Una propuesta que hizo en ese momento nuestro asesor jurídico, que nos pareció muy interesante, por cierto, aquí al fondo, a la izquierda de la mesa, y funcionó. 40 días plantados y 40 días y sus noches plantados frente a Casa Jalisco. Logramos la reinstalación de los 13 compañeros, logramos la aplicación de recursos que se nos debían. Había recursos que nos debían 1.020.000 pesos, nos debían del año 2008, de una prima de antigüedad que no se nos aplicaba. Todo se recuperó. Aproximadamente le pegamos a la candidatura de los azules, que ya pensaban usar esos recursos, que eran aproximadamente unos 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, se los arrebatamos y tuvieron que aplicárselos a los trabajadores del Colegio de Bachilleres, y todavía hoy estamos recibiendo algunos beneficios de esos logros. De ahí vino pues que surgiera toda una odio contra nuestro sindicato y en personal contra su servidor. Termino yo mi gestión en diciembre, llega un nuevo comité y otra vez hay broncas ahora. Y peor todavía, porque a mí, por ejemplo, se me despide el día 2 de abril, se me da de baja por una entrevista que me hizo Proceso, y ahorita estamos en ese asunto jurídico de lucha, y que ahí va para adelante. El sindicato no ha puesto del todo sus
sus condiciones, no ha estado al 100% echando el apoyo en ese sentido con su servidor, pero bueno, son cuestiones que hay que evaluar a lo interno y hay que analizarlas. Pero la verdad es que ya nos están aplicando en Colegio de Bachilleres la reforma laboral. Ya ahorita están actuando como si la reforma laboral ya hubiera pasado. O sea, a mí se me despide nada más porque el patrón dijo que yo cometí un delito y se acabó. Y precisamente la reforma laboral es lo que quieren, que el patrón y el jefe pueda tener la capacidad de decir, ya no me eres útil, no te voy a pagar nada y adiós, que te vaya bien. O en todo caso duras años en la demanda, pero al final nada más te voy a pagar 6 meses de tu salario y di que te fue bien y se acabó la relación laboral y yo no tengo compromisos contigo. Esa es la flexibilidad que quieren en la reforma. Y como dices bien Chuy Torres, me parece que es más bien una contrarreforma, casi están quitándonos todos los derechos materialmente ganados en estos años de lucha. Para nosotros es una imposición, porque dicen que se negoció esa supuesta reforma con líderes sindicales, saben ustedes a quién me refiero, ¿no? Los nombres de siempre, la CTM, la CROG y todos ellos, pues sí son los que están de acuerdo en ese tipo de reformas. Algunos de ellos están ahí ahorita trabajando en esa esquina de color rojo, y no lo dudo que algunos más estén allá con aquellos de color azul, pero bueno, esos son sus intereses. Para nosotros también nos parece que esta cuestión de la reforma laboral trae muchas implicaciones muy negativas para los trabajadores. Con respecto al tema que yo propuse hablar, que era lo de los contratos colectivos, Chuy se me adelantó y precisamente lo que quería resaltar, porque son muchos los aspectos que se tienen que tocar en esa contrarreforma, nos podemos llevar todo el día aquí hablando de ese tema. Yo quería centrarme en dos cosas concretas: el asunto de destruir los contratos colectivos, de tratar de minar esa relación laboral colectiva, y el otro asunto de minar el poder de movilidad, de sobrevivencia de los sindicatos al no permitirles la retención de cuota por medio del patrón. Y quiero tocar esos dos puntos concretamente. Con respecto a la contratación individual, o más bien para desaparecer los contratos colectivos, pues ya se está aplicando en este caso, por ejemplo, con su servidor. El patrón ha estado insistiendo, a pesar de que el sindicato sí lo metió ahí, pues, una cláusula ahí medio escondida en su emplazamiento a huelga, sí metió mi reinstalación como profesor, como parte del comité incluso, soy su suplente ahorita en la estructura del comité. Y el patrón les contestó: no señores, ese es un asunto particular, yo lo corrí a él porque me agredió, porque dijo mentiras y porque le apliqué la cláusula 47 del contrato colectivo, y ya ese asunto no lo voy a ver con ustedes, no es colectivo. Mientras que nosotros les planteamos: espérenme, pero es que está golpeando a la estructura del sindicato porque es miembro del comité ejecutivo y además fue líder del sindicato el año pasado, que dejó un trabajo hecho ahí y ahora usted lo está corriendo. Entonces este es un mensaje hacia el sindicato, no nada más a la persona de Aldo Santana. Todo el sindicato está siendo golpeado y toda la identidad con respecto a la lucha sindical. El mensaje es muy claro. No, la patronal se cerró y la Junta de Conciliación lo avaló, al grado de que en las negociaciones, una de las cuales yo no he podido estar adentro en todas, en una de las cuales el presidente de la Junta le dijo al secretario general actual del SUACOBAE que mejor, mira, lo que puedo hacer es, no vamos a meter el asunto de Aldo, no se puede arreglar aquí, Cabello, el director general del Colegio de Bachilleres, está muy cerrado, no lo vamos a tocar, pero lo que puedo hacer es darle celeridad al proceso, y en 4 meses podemos estar hablando de su reinstalación, que al cabo va a ganar. Bueno, ¿de qué se trata pues? Si se está planteando el asunto de una manera colectiva, pues su estrategia es dejarme aislado, dejar esta lucha aislada y plantearla como un aspecto aparte de todos los demás. Y eso nos lleva a esto de la desaparición de las contrataciones colectivas. Eso es lo que pasaría si logra pasar la reforma. Exactamente eso. Ahora no habría por qué un sindicato pelear por la reinstalación, por los beneficios, por la contratación de todos nosotros. No, tú te la tienes que ver conmigo, usted señora conmigo, usted señor conmigo, usted conmigo. Quiere arreglarse, véngase conmigo y yo le doy el contrato y se acabó la relación laboral si yo no estoy de acuerdo. Y eso es totalmente un golpe contra todos los derechos de los trabajadores. ¿Qué le da la fuerza a la base obrera, al trabajador, a la clase obrera? ¿Qué nos da la fuerza? Pues la unidad, el que estamos todos y echamos la mano todos juntos. Si nos dejan y nos destruyen los contratos colectivos, aquí está el caso vivo, concreto en este momento. Se separa la situación y se ve como un asunto individual y sobre de él, ¿no?
Y entonces no podemos permitir que pase esa contrarreforma en ese sentido, por ejemplo, también de los contratos colectivos. Ahora, con respecto a la propuesta de que las cuotas de los sindicatos ya no se retengan por el patrón. ¿Cómo lo verían ustedes si le dijeran al CENTE? Pues de ahora en adelante ninguno de tus profesores tiene que darte se le tiene que descontar la cuota del cheque por medio de la secretaría. Tienen que ir contigo y reportarse contigo para pagarte tu cuota. Pues yo que trabajo también en una secundaria, lo primero que haría es, ahí nos leemos, cuate, no cuentas con mis aportaciones a ese CENTE, o quizás a la CTM, o al sindicato de los muchachos, que por cierto no les pagan cuota, el Honda les da una feria cada mes, o cómo de qué viven. Apoyo solidario. Apoyo solidario del extranjero y de aquí de los de la CTM. A los de la CTM se les desconta una cuota, más nunca se ve reflejado en nómina, directamente la planta le paga a ellos. Por ejemplo, ahí en Honda el sindicato no tiene que pedirle a los muchachos trabajadores la cuota, el patrón le dice, toma, para que me los tengas en paz, ahí te da una lana. Bueno, entonces con respecto a eso, si lo viéramos desde ese punto de vista, bueno, se la van a aplicar a la CTM, a la CROC, a la CENTE, etcétera, pues dices, a lo mejor no suena tan descabellado el que el patrón ya no retenga las cuotas de manera obligatoria. La realidad es que no va a ser así, porque entonces Pascoa ya está a punto de firmar la reforma, porque ya están diciendo que va para adelante la reforma, lo escuchamos el 1 de mayo. ¿Por qué? Pues porque ya les han de haber llegado a un precio y ya les dijeron, no, espérame, a lo mejor el asunto de la cuota lo dejamos en paz, ¿no? Pero piénsalo, por ejemplo, en sindicatos como el STUM o nosotros, como Suacobae, o otros sindicatos independientes, que ya no nos den las cuotas los compañeros porque ya no se las retiene el patrón. ¿Nos van a ahorcar? Nos van a ahorcar. Todos vivimos al día, todos vivimos al día. Si yo tengo que verme obligado a ir a pagar mi cuota al sindicato cada quincena, una quincena sí, 10 no. Y va a ser un problemón gravísimo para la estructura y la defensa de los trabajadores en ese sentido. Destruenan la fuerza de trabajo, o más bien la coordinación de trabajo de los sindicatos, al no retener las cuotas de manera, el patrón de esa manera. Entonces también vemos ahí un mensaje muy directo hacia los trabajadores que estamos en las organizaciones sindicales independientes. Y yo quisiera concluir con un aspecto muy lamentable, pues triste en nuestro estado, en nuestro país. Hacíamos un pequeño recuento, por ejemplo, de cuántas personas están despedidas nada más en el área de educación. Ya no digamos del COBAEG o otras partes. Todo el área de educación, los poquitos que conocemos, porque son muchos más y no tengo todos los datos a la mano. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 13 despedidos del COBAEG, hoy estoy yo, ahorita están una compañera de la UTJ, hay 3 del movimiento de bases magisteriales, tengo entendido que hay más de 12 en CONALEP, por lo menos tengo la información de 2 compañeros de la UDG, aunque sé que hay más, y por supuesto que la Secretaría de Educación Pública de sus trabajadores también tiene varios despedidos. Aquí se encuentra uno de los compañeros que ha sido despedido de la Secretaría de Educación. Entonces vean cómo hay una lista, podemos hacer una lista enorme de trabajadores despedidos por muchos factores, entre ellos sobre todo pues el asunto de defender sus intereses y sus derechos como pues trabajador, ¿no? Y el último punto que traemos en la mesa es una propuesta. Queremos plantearle aquí a José Luis Romero, queremos plantearle a él y por supuesto llevarlo a los demás candidatos, que elaboremos un pronunciamiento desde los trabajadores, como los que aquí estamos presentes, en contra de la reforma laboral, que planteemos nuestra posición como ya lo externaba Chuy. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma porque los trabajadores no la hicieron. Quieren que se haga la reforma, tienen que consultar a los trabajadores y eso va a estar cañón. Entonces la idea es que desde abajo, desde los trabajadores salgan las ideas y las propuestas, y si se logra llegar a un consenso y tener un pronunciamiento en ese sentido, buscar la manera de que, y que ponga el ejemplo aquí José Luis, buscar la manera de que todos los candidatos a diputados y a senadores, que son los que van a decidir este tipo de circunstancias al final, se comprometan a firmar ese pronunciamiento en donde no va a pasar la reforma laboral. Es una propuesta que quisiera que analizáramos a fondo. Quizás ahorita no tendríamos los elementos para trabajarla en este momento, pero sí mañana o sí el martes, y tener la lista, el pronunciamiento, y buscar a esos candidatos de los partidos, y que del color que sea, incluso apuesten a que
un despistado azul que por decir que va a ganar unos votos no la firma, pero bueno, busquemos a los de izquierda, sobre todo los colores de izquierda, planteémosles esa propuesta. Si tenemos un elemento en donde justifiquemos y mantengamos nuestra lucha y logremos que algunos de ellos o muchos de ellos al llegar al Congreso estén con el acuerdo firmado de que no va a pasar esa reforma, porque quienes la van a aprobar están ahí en el Congreso. Nosotros podemos dar la lucha acá afuera, podemos organizar los foros, marchas, plantones que sea necesario, ir a México, tomar a las calles de allá, pero quienes van a votar son los diputados que están allá adentro, los senadores, y tenemos que influir en ellos, si se puede, en algunos, para que no pase la reforma. Quizás sea un sueño guajiro, pero hay que hacer algo, hay que plantear algo, y creo que esta es una propuesta que podríamos analizar y la dejo en la mesa para los demás compañeros. Y muchas gracias, y aquí estamos todos.